Estimados miembros de número de la Academia Boliviana de la Lengua. El año 2022, una universidad española realizó una prueba dirigida por un lingüista de la Facultad de Letras con experiencia de 3 décadas de trabajo empleando recursos de computación. Consistió en identificar qué traducciones de un texto corto de la obra de George Orwell, 1984, las habrían realizado 2 profesionales titulados en traducción y cuáles, otras 2 traducciones del inglés al español, se habrían efectuado empleando computadoras e inteligencia artificial. El resultado fue que nadie de un aula de estudiantes próximos a titularse como lingüistas especializados en traducción fue capaz de reconocer de manera inequívoca y constante qué textos correspondían a las traducciones efectuadas por profesionales humanos y cuáles fueron resultado de la traducción automática. Por inteligencia artificial, actualmente se entiende el conjunto de capacidades desarrolladas por un sistema informático o una serie de algoritmos programados para resolver tareas, mejorándose los productos a partir de la recopilación de la información. Son los lenguajes informáticos diseñados para realizar operaciones tradicionalmente restringidas a la inteligencia humana, incluso de autoaprendizaje. Sin embargo, hoy día, instantáneamente, la inteligencia artificial, aparte de efectuar traducciones de distinta calidad según se trate de uno u otro idioma, realiza, entre varias, tareas como dialogar con el usuario y poner a su disposición información solicitada y procesada. Por lo demás, cabe hacer referencia a capacidades como las que se señalan a continuación y que antaño fueron impensables que una máquina podría realizar. Resuelve problemas matemáticos de alta complejidad. Se comunica con el usuario como si la máquina fuese otro ser humano. Ofrece al internauta respuestas a información según búsquedas exhaustivas en bases de datos gigantescas. Planifica secuencias de procedimiento y tareas en diagramas de flujo. Elabora el conjunto de etapas para la publicidad, el mercadeo y la incubación de nuevas empresas. Redacta textos según los comandos impuestos, adoptando personajes incrustados. Efectúa la búsqueda de información en bases de datos e incluso en la nube, según requerimientos de productos académicos, financieros y comerciales. Selecciona información diversa para procesarla siguiendo criterios del usuario. Crea, incluso con montajes, productos visuales, productos de audio, además de los productos audiovisuales, incluidos tutoriales y cursos completos, siendo capaz de transformar una amplia diversidad de formatos multimedia para distintos usos. Según las especificaciones de su programación y los comandos que introduce el usuario que interactúa con la inteligencia artificial, es posible obtener productos que sean la creación de modelos gráficos e imágenes digitales, constelando inmensas cantidades de datos. Desde mediados del siglo XX, la inteligencia artificial se ha desarrollado dando lugar, por ejemplo, a que hasta hoy el motor de búsqueda Google la emplee durante un cuarto de siglo. Buscar en la web empleando Google, por ejemplo, introduciendo cualquier palabra o frase y obteniendo miles de datos de información ofrecida instantáneamente en formato de imágenes, libros, videos, noticias, compras, mapas, vuelos y finanzas, es posible gracias a los rastreadores web,
y a la inteligencia artificial que renueva periódicamente sus índices, activando y actualizando sus algoritmos de motores de búsqueda con autoaprendizaje a partir de las evaluaciones y requerimientos del internauta. Ya existen hoy día poesías, cuentos, novelas, artículos científicos terminados, investigaciones preliminares y contenidos textuales diversos redactados exclusivamente por inteligencia artificial, en tanto que el funcionamiento de las redes sociales, Facebook e Instagram, los foros, los servicios de mensajería instantánea, los servicios de podcast y los sitios web, Spotify, YouTube, la compra y venta digital, además de las transacciones financieras y comerciales remotas, sin prescindir de la información periodística que se difunde a través de las empresas gigantescas de Internet, son posibles gracias a la inteligencia artificial. Esta es empleada asimismo para realizar modelos gráficos y secuencias de imágenes visualizadas, por poner el caso, a partir de las teorías y los big data de la física teórica y la astrofísica, incluso convirtiendo movimientos de las mejillas y de los ojos, como en el caso de Stephen Hawking, en mensajes de voz. También con la asistencia de inteligencia artificial, los peritos informáticos hoy dibujan el rostro de una persona a partir de la información de su ADN. En suma, es posible que la inteligencia artificial procese inconmensurable cantidad de datos e información con muy amplia diversidad de uso y aplicaciones, desarrollándose gracias al avance vertiginoso e imparable de software, incluso para teléfonos celulares, ofreciendo contenidos útiles para la vida cotidiana, para el mundo comercial y financiero y para las labores profesionales, incluido el trabajo académico y las tareas de investigación científica. Es dable asumir que el ser humano que interactúa con la inteligencia artificial se comunica con la máquina a través de sistemas informáticos y software. Es decir, por ejemplo, empleando inteligencia artificial, el usuario ejecuta pasos en Smodin de modo gratuito, obteniendo instantáneamente diversos productos, de preferencia en inglés, pero también en otros idiomas, sobre el tema requerido. El producto, máximo de 3 párrafos, y si se paga con una extensión mucho mayor, puede ser un texto redactado totalmente por la inteligencia artificial en alguno de los formatos que se señalan a continuación. Textos sobre cualquier tema explícitamente indicado, ensayos descriptivos, ensayos argumentativos, artículos que sintetizan la bibliografía más reciente e importante, incluso de textos automáticos, artículos que combinen textos solo de seres humanos, además de textos de investigación hasta de 5,000 palabras con fuentes y entradas que estén a disposición en la nube. Hay más. La inteligencia artificial permite la evaluación de la labor de generación de textos automáticos y facilita la mejora de los mismos en interacción con el internauta. Si bien la comunicación se da a través de textos escritos con afirmaciones, comandos y preguntas concretas, actualmente es posible la interacción oral con expresiones verbales que el usuario emite y oye de la máquina. La asistencia de la inteligencia artificial facilita actualmente el aprendizaje virtual de lenguas con tutores virtuales no humanos, con pruebas escritas automáticas y con corrección de la fonética. En la elaboración de textos cabe destacar la disposición de diccionarios electrónicos que se parafraseen las citas y que se apliquen correctores ortográficos y gramaticales. También la detección de autoría y de plagios, la colación automática de variantes textuales y los análisis cuantitativos incluso de bases de datos gigantescas. Además, cuando la traducción la hace un ser humano, la inteligencia artificial le ofrece medios como la asistencia de la máquina con memorias de traducción, el empleo de extractores y gestores terminológicos y la aplicación de diccionarios de traducción.
La interacción del usuario con la inteligencia artificial, particularmente con el propósito de entablar conversaciones con los robots, chatbot, se ha logrado gracias al desarrollo de la lingüística computacional, que procesa los datos de manera que las respuestas del robot aparezcan en lenguaje humano. En más de 70 años construyendo robots, la tecnología ha logrado la simulación del comportamiento verbal mediante programas ampliamente usados, por ejemplo, en marketing, con respuestas programadas según los requerimientos de los internautas, habiéndose consumado procesos de automatización que permiten funciones notables. Por ejemplo, cabe destacar los reconocedores y sintetizadores de voz, el dictado de mensajes, la transcripción y el subtitulado, la aplicación de la interacción de los seres humanos con máquinas para comandar automóviles, los tutoriales de pronunciación en el aprendizaje de lenguas asistido con computadora, la búsqueda de audiovisuales y la lectura sintetizada de textos. El usuario, por ejemplo, empleando la inteligencia artificial denominada ChatGPT, formula preguntas al robot que las entiende y las responde, en especial en inglés. Según Heidegger, la filosofía no es un conjunto de respuestas que cabría memorizar, sino la continua formulación de viejas y nuevas preguntas, admirando y reelaborando las ideas y las respuestas provenientes de los grandes pensadores. Por ejemplo, una pregunta que la filosofía contesta una y otra vez es: ¿qué es el lenguaje? Se trata de la construcción de definiciones fundamentales que se han constelado como parte de los sistemas. Si se tiene en cuenta la definición del hombre formulada por Aristóteles, se encuentra su célebre frase, zoon logon echon, que mienta la esencia humana. El término zoon significa animal o ser viviente. Logon refiere, entre otros significados, la palabra, en tanto que el término echon significa tener o poseer. En resumen, lo esencial del hombre como ser viviente sería algo exclusivo entre todos los animales, el uso de la palabra, entendiéndose por lenguaje lo que hace que el hombre sea tal. De esta manera, la interpretación popularizada de la sentencia aristotélica como el hombre es el animal racional solo es posible aceptar como una traducción pertinente si por racional se entiende la capacidad del hombre de ser usuario del lenguaje. Que el hombre tenga logos, pese a la gran cantidad de significados del término, es conveniente interpretar como lo que está relacionado con legin, que es el infinitivo y significa hablar. ¿Continúo o se ha cortado? No sé por qué se cortó. Recording in progress. Ahí está. Que el hombre tenga logos, pese a la gran cantidad de significados del término, es conveniente interpretar como lo que está relacionado con legin, que es el infinitivo y significa hablar. Es decir, logos es lo que permite hablar, constituyéndonos como animales que usamos las palabras. Es palmario que esto no se refiere a la repetición de palabras que, por ejemplo, realice un ave. Se trata de la formulación de palabras con sentido. Expresa las intenciones del hablante, haciendo uso racional, por ejemplo, de la lengua griega que Aristóteles empleó para el desarrollo lógico de la ciencia y la filosofía, dando lugar a un diálogo interminable que es parte del patrimonio de la humanidad. La actividad de los filósofos, la filosofía como producto de realización de una parte esencial del ser humano, consuma la vocación universal de pensar por uno mismo, empleando el lenguaje, incluso cuando el contenido de los conceptos excede los significados de los términos y es necesario crear nuevas palabras. Etimológicamente, la palabra vocación, del latín vocare, significa llamar. Con una amplia extensión de a quienes concierne, el concepto refiere el deseo de realizarse humanamente mediante la actividad de pensar, presuponiendo que mediante el conocimiento la persona responde al llamado de alcanzar el fin de saber los estados de cosas del mundo.
En ese sentido, es adecuada la afirmación que sentencia que todo hombre es filósofo y que al ser humano le caracteriza la apropiación de certidumbres que orienten su vida. Aristóteles dijo: Pantes anthropoi toi denai oregontai physei, es decir, todos los hombres desean saber por naturaleza. La palabra griega theorein, de donde proviene el término teoría, está relacionada con mirar, thea, y significa contemplar o asistir a una presentación teatral, theoromai. Es decir, para el pensador de esta gira, por naturaleza y de modo innato, gracias al lenguaje, los hombres adquirimos y atesoramos conocimientos construidos como pensamientos conexos, es decir, contenidos significativos de los términos que la vocación humana constela en procura de la sabiduría, o al menos para asumir algunas certezas. Sin embargo, aparte de que el hombre piense filosóficamente, Aristóteles concibe otro plano de despliegue de la filosofía. Es el que concierne al trabajo abstracto intelectual efectuado mediante el lenguaje, que realizan los creadores de pensamiento y que contribuye a develar las esencias del mundo. Reivindica la vida teorética ociosa, es decir, la que se dedica al ocio, entendido como una actividad precisa, ocupación radicada en la investigación y el estudio, en la crítica de los conceptos y en la construcción lógica de los significados y de las relaciones fundamentales entre las cosas, la episteme. Pese a las reducciones ignaras de la filosofía aristotélica a un sistema deductivo, la teoría para él incorpora valiosa información procedente de la percepción empírica, cotejándose alternativa y sistemáticamente la lógica con la experiencia. Tampoco Aristóteles descartó el saber intuitivo, nounegeia, que captaría las esencias y los principios directa y absolutamente, expresándolos con términos precisos e incluso nuevos. En suma, la actividad intelectual eminente que crearía ideas y sistemas, el saber sobre los más nobles asuntos entendido como sofía, desarrollaría los contenidos de los objetos de la teoría diferenciándolos de los contenidos del conocimiento práctico, de la poiesis y del saber técnico, la techné, teniendo siempre presente de que estos contenidos se expresarían gracias al empleo del lenguaje. Tanto Aristóteles como su maestro Platón concibieron que los propósitos de la filosofía y de la ciencia como ocupaciones privilegiadas consistirían en señalar cómo y mediante qué causas, leyes y principios se daría cuenta de los contenidos que las palabras develarían, mentando significados explícitos, desplegándose la cristalización del pensamiento humano. Concibieron, como interpretó Philipp Frank, que mediante la ciencia descubriría los contenidos de dominios específicos de los objetos del mundo. A la filosofía le correspondería el conocimiento general, siendo ambas eslabones de la misma cadena. Varios epistemólogos han seguido esta concepción en lo que concierne al conocimiento, explicitando posiciones de la llamada filosofía de la filosofía. Por ejemplo, 2 milenios y medio después, Edmundo Husserl, padre de la fenomenología, concibió que la esencia de la filosofía radicaría en constituirse en la ciencia de los verdaderos principios y de los orígenes. Similar posición sostuvo Max Scheler, filósofo cristiano alemán, para quien la filosofía sería el conocimiento de las esencias y de las relaciones esenciales de los entes, es decir, de lo que es de alguna manera, en el orden y jerarquía respecto del ente absoluto, Dios. Que los filósofos se empeñen en filosofar revela, al menos entre los creadores del lenguaje con nuevos términos de una jerga específica, que los contenidos de pensamiento se forjarían como una necesidad íncita, natural y profunda, la exigencia de vivir creándolos y la combinatoria autodirigida de que el filósofo sea consecuente con lo que pregone. Así, en las circunstancias socioeconómicas, políticas y culturales más diversas, pocas personas elegimos como profesión el estudio formal de la filosofía, incluso a pesar de que no exista ni haya existido ahora ni nunca un mercado de trabajo expectable.
respondemos al sonoro llamado de la conciencia que nos interpela a estudiar, investigar e interpretar, activándose los resortes que nos motivan a transitar determinadas sendas de valores, ideas y teorías. Cuando los contenidos se constelan auténticamente, orientan nuestras vidas con coherencia y libertad, explayándose modelos de ser humano. En suma, la filosofía es la objetivación de la vocación humana excelsa que dirige la subjetividad en el ejercicio del pensamiento, forjando la inteligencia mediante el uso del lenguaje. En medio de las oscilaciones de la historia de la cultura, incluso en contextos en los que el pensamiento filosófico ha sido aplastado por paradigmas políticamente dogmáticos, en medio de resquebrajamientos del diálogo e incluso sufriendo la represión de la motivación existencial por buscar y encontrar certidumbres que sean respuestas satisfactorias, la actitud filosófica restituye el espíritu humano. Superpone al hombre para que se sobreponga, se levante y realice culturalmente la inacabable tarea de pensar, mentando los significados recurrentes, novedosos y pletóricos de palabras antiguas y nuevas, preguntándose, estudiando, conociendo e investigando acerca de las cosas del mundo, y en la medida en que lo hace deteniéndose en dominios restringidos, de objetos con jergas propias, despliega el conocimiento propiamente positivo, es decir, científico. En varias lenguas modernas, la palabra investigación tiene la misma raíz. En inglés, research tiene como raíz el verbo to search, buscar, al igual que en francés, recherche se forma con el verbo cherche, buscar. En alemán, aparte del término Forschung, que significa investigación, es sugestivo que el significado buscar por debajo, como lanzarse a la búsqueda en profundidad, se expresa en la palabra untersuchen, que tiene también la raíz buscar, suchen. En castellano, las palabras latinas investigare, investigium y circare son la base etimológica del término investigación. Vestigium refiere el rastro, la huella o las pisadas dejadas por algo o por alguien, en tanto que circare mienta el hecho de rodear o efectuar un giro. Es decir, investigar es el proceso de rodear, siguiendo pistas o huellas para descubrir algo, para encontrar la verdad de alguna materia. Se trata de buscar para hallar el resultado de un proceso llevado a cabo con palabras, usadas o nuevas, que develen contenidos y que permitan